Amén. Amén. Ahora viene y recalca a sus hijos. Vamos a leer verso por verso. Lo que Matatía dijo a sus hijos. El verso 50 dice, es decir, Matatía a sus hijos. Y le dijo: pero ustedes, hijos míos, tengan celo de la ley de Dios. Ustedes, si los demás ya no tienen celo, ya no quieren nada de la ley de Dios, pues no importa. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo de la ley de Dios. Si aquellos ya no quieren cumplir, pues que ya no cumplan. Pero ustedes, hijos míos, dijo Matatía, tengan celo de la ley de Dios. Así dice su Biblia. Y sacrifíquense sus vidas por la alianza de Dios, que Dios que hizo a nuestros antepasados. ¿Oyó? Ya no hay necesidad de estar repitiendo, ¿verdad? El verso 51 dice: acuérdase de aquellos que hicieron un tiempo un sacrificio y obtendrán grandes honores y fama inmortal. ¿Oyó? Vale la pena. El verso 52 dice: Dios, oiga, vienen los consejos importantes, recordando a aquel varón, a los antepasados, sus hijos, que la guarden, que lo practican, que lo pongan en práctica. ¿Para qué? Porque tendrán honores. Quizá en la tierra no hay honores para el hombre que practica la ley, pero ante los ojos de Dios sí lo hay. Por eso ahora viene, oigan lo que dice el verso 52. Dios puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel y lo aceptó como justo. Los discípulos se preocupan de todo ese insulto que ahora estamos sufriendo, porque así fue Abraham. Dios le puso a prueba y fue hallado justo. Eso es lo que Matatía recordaba a sus hijos. Oiga, Dios puso a prueba a Abraham y lo encontró fiel y lo aceptó como justo. El verso 53. En medio de su situación, ya no casi lo leo, pues. Pero voy a invitar a nuestra hermana Andrés que nos lea. Casi no mucho lo puede. Pero oiga lo que dice el verso 53. Oiga lo que dice. Dice, en medio de su situación adversa, José. Dele palmas al Señor. Oiga esto, dice, en medio de su situación adversa, José cumplió los mandamientos y llegó a ser el Señor de Egipto. A su nombre, José, el que tanto se predica, que un José llegó a sentarse en un trono, a reinarse en un trono. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hizo? Aleluya. Obedecer los mandamientos, obedecer la ley. Eso es lo que dice, ¿verdad? El 53. Y el verso 54.
que se esté nuestra hermana Andrés aquí, que nos lea el 53, ¿verdad? El 54. Oiga lo que dice. Dice así el verso 54. Finés, nuestro antepasado, mostró con gran celo y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Anés. Sí, Finés. Finés, un hombre que hizo, llegó a ser sacerdote de Dios. Pero es que no solo llegar a ser sacerdote, hay que obedecer la palabra. Aleluya. Porque ¿cómo va a llegar a aquel ser sacerdote si ya no quiere la palabra de Dios? Ya no le importa la palabra de Dios. Sí, Señor. Pero aquel hombre de Dios llegó a ser sacerdote porque cumplió la ley de Dios. Muy bien, ahora el 55. Aleluya. Aleluya. Dice así el 55. Josué cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Oye, Josué Sí, Señor. cumplió lo que Dios le dijo. Y fue el que repartió la herencia que Dios había ofrecido a dar a los israelitas, porque obedeció. Así que el que no obedece no puede compartir nada. Josué obedeció, creyó el poder de Dios, y a él le dieron el privilegio de repartir la herencia a los israelitas. Creyendo. Mas también recordaba eso a sus hijos. Háganlo caso a la palabra de Dios. Sí, Señor. Y nunca serán desamparados. Seguimos el verso 56. Dice así el 56. Oye, lo que dice. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión de aquel país. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Caleb mintió! ¡No! ¡Caleb dijo la verdad! Y como dijo la verdad, entró en el país. Y aquellos que no dijeron la verdad no entraron en el país. Así es. Entonces, el que no dice verdad no entrará en el país celestial. Porque allá entrarán solo los que dicen la verdad. Veamos el verso. Dice así. David fue un hombre piadoso Hoy, y recibió como herencia eterna el trono real. a su nombre, a su nombre. ¿Quién fue David? David fue un hombre piadoso. Amén. Y se sentó en trono de Israel. Aleluya. Sí, Señor. Amén. 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 ¿Usted quiere sentar en trono? Quizá no como David en Israel, pero si quiere sentar en trono de gloria, ¿qué es lo que hay que hacer? Piadosos. Aleluya. Bienaventurados los piadosos, Sí, Señor. porque se sentarán en trono de gloria. Aunque aquí en la tierra no se siente, pero en el cielo sí se sentará. Oye, que sí. El 58 dice así. Elías estuvo lleno de celo por la ley y fue llevado al cielo. ¡A su nombre! Hay razón. Elías subió al cielo. ¿Por qué? Porque tenía celo de la ley de Dios.
algo que no cumpla la ley, él le duele. Y él obligaba que hay que cumplir. Así es. Amén. Amén. El pueblo no cumplió. Como no cumplió, se quedaron todos. Pero como él cumplió, para arriba se fue. Recuerda entonces de cumplir la ley para que nos vamos para arriba. Ellos tenían celo. Gloria a Dios. Vale la pena tener celo de la palabra de Dios. Y un día seremos arrebatados. No en un arrebatamiento, sino en el día de la resurrección. Seremos arrebatados en el cielo como Elías. Tenga celo como Elías. Él tiene celo y le duele cuando alguien no cumpla la ley. Amén. Muy bien, y así. Aleluya. Esos son los consejos de Matatío a sus hijos. El 59 dice así: Ananías, Azarías y Misael, los tres hebreos. Tres hebreos. Los tres hebreos. Aleluya. Repito: Ananías, es Sadrach, Azarías, Mesach y Misael, Abednego, tuvieron fe y se salvaron de aquel fuego. A su nombre. A su nombre. ¿Quién estaba la fe de esos tres hebreos? Y la palabra de Dios. Aleluya. Así es. Fe podemos tener en cualquier cosa, pero ellos tenían la fe en la palabra de Dios. Aleluya, así es. Pero si ellos hubieran puesto la fe en otro, no se salvan. Bueno, pero como ellos tenían fe a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: aunque pasas por fuego, no te quemas. Y ellos tenían fe a esta palabra, creían en esta palabra. Y como creyeron en la palabra de Dios, pasaron el fuego y no se quemaron. A su nombre. Aleluya. Oye. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones. ¿Qué es íntegro? Gloria a Dios. Hombre inteligente. Amén. Amén. ¿Y de qué se escapó? De ser devorado por los leones. Por los leones. Aleluya. Gloria a Dios. Vale la pena. Aleluya. Daniel, aunque estaba cautivo, es cierto, él estaba cautivo en Israel. Estaba bajo el mando de Nabucodonosor. Pero en primer lugar lo tenía la ley de su Dios. Aleluya. A su nombre. Él tenía en primer lugar la ley de su Dios. Aleluya. Por la palabra de Dios, por la oración a su Dios, fue echado en el foso de los leones. Pero a él no le importaba lo que lo pasaba, porque sabía que si es por el nombre de su Dios, él no tenía problema. Aleluya. A su nombre, y fue salvo. Amén. Gloria a Dios. Por el Señor. Amén. El que sigue. Aleluya. El 61. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Dale palmas, pero con todo su corazón. Dice el 61. Y así sucesivamente, fíjense que en todo tiempo a los que confían en Dios no les fallan las fuerzas. A su nombre. A su nombre. Así que todos los hombres que confíen en Dios, sus fuerzas espiritual nunca les falla. Esos hombres no titubean. Porque
hijos fuerza serán como de Dios. Amén. Por eso es el último, ¿verdad? ¿Oyó? Muy importante. Pero ahora, lo que me quiere concentrar no es esto. Pero ¿por qué Matatías dijo esto a sus hijos? La primera palabra. Estamos en un tiempo de calamidad. Ahí empezó él. Él dejó estas palabras, un consejo sano a sus hijos, porque vivían en tiempo de calamidades, de tribulación, persecución, tiempo de matanza. Por eso aquel varón aconseja a sus hijos cuando él ya siente que la muerte se lo llegó, viene y aconseja a sus hijos. Aunque viven en tiempos de calamidades, tiempo de insultos, pero aconseja que recuérdense que todos aquellos hombres que confiaron en Dios nunca les fallaron sus fuerzas. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. A su nombre. A su nombre. Sí, Señor. Matatías dejó esos consejos porque vivían en el tiempo de persecución por el emperador Antíoco Epífanes, rey de Siria, que había conquistado Jerusalén. Antíoco Epífanes es la primera bestia que conquistó a Israel 200 años antes de Cristo. Y él había levantado la guerra contra los, no, porque ese tiempo no habían cristianos, sino hombres de la ley. Y aquel rey Antíoco Epífanes, rey de Siria, había levantado la persecución contra aquellos que observan la ley de Moisés. Estos consejos fue dado a estos hijos de Matatías porque el sufrimiento, el dolor, el insulto era contra ellos, que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Amén. Desde aquel entonces, el pueblo de Dios cayó bajo el imperio romano, porque Sirio cuenta del imperio romano. Y el rey de Sirio, Antíoco Epífanes, conquistó a Jerusalén, y Jerusalén cayó bajo el imperio romano. Desde aquel entonces, el pueblo de Dios se alió a Roma. Desde entonces, Roma empezó a tomar hombres importantes israelitas para poner en puestos importantes. De ahí dependió la religión que podemos ver en el Nuevo Testamento, la religión fariseos y saduceos. Precisamente 200 años había caído el pueblo de Dios bajo el imperio romano, pero el que conquistó el pueblo de Dios fue Antíoco Epífanes. Precisamente los historiadores cuentan que Antíoco es la bestia. Es cierto, es la bestia, pero no es como ellos cuentan del 666, sino que fue la primera bestia que conquistó al pueblo de Dios, donde el cual el pueblo de Dios llegó a ser ciudadanía
del Imperio Romano. ¿Me entendió? Amén. Precisamente, hermanos míos, cuando Jesús visitó a su pueblo Israel 200 años después de esta historia que estamos viendo, ¿qué dijo Jesús a su pueblo Israel? Veamos en Mateo 23. Aleluya. Veamos Mateo 23. Supuestamente los judíos que fueron conquistados, ellos siguieron también practicando la ley, como muchos practican la ley hoy en día, pero ya muy lejos, ya no con celos. Me estoy explicando. Israel siempre venía practicando la ley, pero ya sin celo, ya sin amor. Precisamente cuando Cristo visitó a su pueblo Israel, Israel había caído 200 años bajo el Imperio Romano. Ahora, cuando Jesús visitó a su pueblo Israel, oigan lo que dijo Jesús. Veamos el libro de Mateo, capítulo 23, en el verso 32 al 33. Oigan lo que dice. Lo vamos a leer, o que nos lee nuestra hermana Andrés, que ya no mucho lo puede ver. Pero ahí está el hermano que nos lee. 32 al 33. Oigan lo que dice. Dijo Jesús. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Ahora esta palabra se dirige Jesús a su pueblo, pero no a aquellos que aún tenían celo en la palabra. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque cuando Jesús visitó a su pueblo Israel, siempre estaban los maestros de la ley, pero ya no cumplidores de la ley, Así es. sino violadores de la ley, hombres que están contra la ley, ya no están de acuerdo con la ley de Dios. Por eso Matatío, usted se dio cuenta en lo que dijo. Aquellos hombres que confiaron en Dios nunca les faltaron las fuerzas. A su nombre. Pero aquí vemos hombres maestros de la ley, de la religión farisea y saduceo, que aparentemente que sean hombres también, que no les hacía falta la fuerza de Dios, pero ellos ya no tienen nada de la fuerza. Precisamente ahora viene Jesús y les lanza la palabra y le dice: raza con serpiente, raza de víboras, ¿cómo se van a escapar ustedes del castigo del infierno? Porque aquel que realmente, que ya no está de acuerdo a la palabra de Dios, ya no es un hombre de Dios, ya es un hombre violador de la ley de Dios. Precisamente los fariseos fueron llamados víboras, serpientes. Supuestamente los fariseos hacían como el tiempo presente, predicadores por aquí, predicadores por allá, conquistando a la gente a la religión fariseo y saduceo. Pero oigan lo que Jesús les dijo. Vamos a evitar lo que no antes que oigan lo que dijo Jesús a estos predicadores. El verso 15. Sí, dice así. Oigan lo que dijo Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. ¿Oyó?
¿Por qué? Porque hombres que ya no tienen celo de la ley de Dios y predican, andan aún conquistando las almas para Dios. Pero estos pobres almas, el que se van apoyando a estos hombres, recibirán 2 veces más el castigo. Como quien dice, está mejor como estaban. Y no al creer a esos mentirosos que ya no tienen el temor de Dios, que ya no caminan en la verdad, que ya no se apoyan en la verdad, y creer hombres que ya no se apoyan de la verdad, estamos recibiendo 2 veces más de una condenación en el infierno. Por eso oigan lo que dice el verso 15. ¿Qué dijo Jesús a esos fariseos, maestros de la ley, que andan siempre con la Biblia bajo los brazos, que andan predicando, conquistando las almas? Hipócritas, ustedes andan en tierra y en mar para ganar un alma, una vida, y cuando ya lo lograron, lo convierte en él 2 veces más merecedor del infierno. Pero no así a los que realmente se han apegado a la palabra de Dios. Aquellos que se han apegado a la palabra de Dios, que han abrazado la verdad, a esto vale la pena creer, como los apóstoles. El reino cristiano de Dios vale la pena abrazarlo, porque ellos sí llevaron la gente al cielo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Me estoy explicando. Y oiga lo que dijo Jesús a los fariseos. Vemos en el capítulo 8 de Juan 8, 44. Busque por ahí Juan 8, 44. Ahí está. Oigan lo que dijo Jesús. Y eso fue dicho a los fariseos y saduceos, maestros de la ley. Son sacerdotes, son los que hablan de la palabra de Dios. Pero oigan lo que dijo Jesús a ellos. El 42 o 44, disculpe. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. ¿Oyó? Por eso Manoah tuvo la razón de hablar a sus hijos, porque Manoah no quiere que sus hijos se queden perdidos en el mundo, y él va a Dios. A su nombre, a su nombre. Él ama a sus hijos, y era la razón, aunque aún ya casi moribundo, pero llamó a sus hijos, hablándole la recompensa que trae al tener celo de la palabra de Dios y al hablar de la verdad de la palabra de Dios. Recordando aquel hombre de los antepasados, que todos Dios le extendió la mano y nunca quedaron avergonzados aquellos que confiaron en Dios. Precisamente él decía en sus últimas palabras: acuérdase que todos aquellos que confiaron en Dios, nunca les hice falta las fuerzas. Aleluya. Pero ahora, si Jesús llamó raza de víbora a su pueblo, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de Dios. Creían en Dios, pero solo era de palabra, ya no de corazón. Porque ellos se han apegado más al imperio romano. Precisamente Dios les llamó razas de víboras. Amén. Ahora, si vamos en el libro, ¿qué dijo aquí? El padre de ustedes es el diablo. Ustedes les pertenece. Qué triste, qué lamentable. El gran predicador y la palabra de Dios lo llama. El padre de ustedes es el diablo.
¿Por qué? Porque 200 años antes de que Cristo venga a visitar a su pueblo, Israel llegó a ser refugiado bajo la sombra o bajo la doctrina del Imperio Romano. Y esta era la razón que cuando Dios vino les llamó raza de víboras, hijos del diablo. No por la ley, sino por violar la ley. Porque ya no tenían amor realmente a la palabra de Dios, sino a lo que el Imperio Romano les enseñaba. Ahora veamos el libro de Apocalipsis en su capítulo 12, en el verso 9. Oigan lo que nos dice. Oigan lo que dijo. Dice así: acerca del diablo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Oyó? Ahí vamos a terminar, mañana lo terminamos. Pero oiga, ¿hasta dónde llegó el pueblo de Dios cuando cayó bajo el Imperio Romano 200 años antes de Cristo? Llegó a ser raza de víboras, hijo del diablo o hijo del diablo. Ahora Juan, en el año 96, habló al cristianismo a esta manera acerca de la batalla del Imperio Romano contra el cristianismo. Oiga lo que es el verso 9, que lo lee el hermano Andrés. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que fue expulsado el gran dragón, Aleluya, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y a sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Aleluya. Pero ahora, ¿quiénes son los que lanzaron al diablo fuera? El reino cristiano de Dios. Amén. Aquellos que confiaron la palabra de Dios. Ellos son los que echaron fuera al diablo, aquella serpiente antigua que engaña a todo el mundo en sus doctrinas. Amén. Amén. Tomamos este punto muy importante porque Roma hoy está celebrando una Semana Santa para él. Esta Semana Santa no era del pueblo santo de Dios. Esta Semana Santa es del mundo romano, que por el cual el mundo entero ha sido engañado, y hoy lo celebra también una Semana Santa. Era la razón que estamos viendo estos puntos muy importantes, y mañana, si Dios así lo permite, Dios los bendiga. Aleluya. Gracias.